Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestra siguiente clase de desarrollo. Creo que ¿cuántas llevamos ya? Me parece que llevamos 8. Será esta la octava porque tendremos 10, ¿ok? Entonces, bienvenidos. Bueno, les quiero poner, pero no salió bien, La Masa, interpretada por Lila Downs, Niña Pastor y Soledad Vega. Es una canción de protesta, los años 60, 70, pues interpretada por estas tres mujeres maravillosas en este disco que se llama La Raíz de mi Tierra, que está interesante. Pero La Masa es una canción de protesta, como les decía yo anteriormente, cantada por Silvio Rodríguez, ¿no? Me parece que es cubano, trovador cubano. Y bueno, es una canción precisamente que habla de la revolución y de qué cosa fuera la masa eh, sin esa mano revolucionaria. Pues lo que veníamos diciendo desde clases anteriores, ¿no? ¿Qué sería de las cosas que existen, sobre todo de los medios de producción, de los materiales, sin ese ser humano, ese espíritu creador que está afuera de él, ¿no? Que está ahí luchando? Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en mis sonidos, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Eh, Creo que al final de todo lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta sesión, bueno, en todas las sesiones, es una reflexión sobre la importancia del ser humano en la vida del ser humano. Y yo sé que puede parecer un poco tonto y puede parecer un poco mmm, redundante, ¿no? Pues si es mi vida, ¿cómo no voy a tener en cuenta a los seres humanos? Pero lejos de las personas que tenemos cerca, nuestras parejas sentimentales, nuestros padres y amigos, es muy difícil que veamos a las otras personas como seres humanos. Y esto se debe a un fenómeno que se da gracias, que se vive en el capitalismo y que se llama fetichismo, ¿ok? Yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado este término que tal vez se ocupa más para lo sexual, ¿ok? El fetichismo, ¿sí? Que básicamente es el hecho, aquí tengo yo los apuntes en mi libretita. Fetichismo es más como el hecho de darle valor, darle características que no tienen a algo. Propiamente eso sería el fetichismo, darle una característica a algo que no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, hay gente a la que le gustan los zapatos, ¿no? O los pies. Pero vamos a decir zapatos. Hay gente a la que le gustan mucho los zapatos. Mucho en el sentido sexual, ¿no? Que no logran tener una, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Que no logran tener una excitación sin ver zapatos. O que cuando ven los zapatos logran tener esa excitación. A eso en el campo sexual se le llama fetichismo, ¿no? También existe el fetichismo en el campo económico, sobre todo en Marx. Marx habla del fetichismo de la mercancía. Y como lo dijimos hace un rato, es darle
características a, a algo que no posee. Darle características a algo que no posee ese algo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues unos zapatos, pues sencillamente, va hablando ya en los términos que hemos aprendido, unos zapatos tienen un valor de uso que es el caminar, ¿no? El que yo vaya caminando todos los días, que no me lastime mi piecito, que pueda yo atravesar, por ejemplo, esas botas feas espantosas de hule que me sirven para la lluvia, esas botas de pescadero, bueno, todo eso me lo protege los zapatos, ¿no? Ese es su valor de uso, pero pues hay personas que por alguna razón los prende, les emociona el ver los zapatos, les gusta y ya está. Y entonces, ¿por qué? Porque le estás poniendo cosas que no tienen, ¿no? El erotismo que tal vez el zapato, pues, para la gran mayoría de las personas no emociona. Bueno, a lo mejor los tacones rojos, podría ser sexy, pero por todo lo que representa, ¿no? Porque ves unos zapatos rojos y sabes que hay una mujer arriba de ellos. ¿No? Hay una mujer que está ahí usando esos zapatos, a lo mejor esa es la idea, ¿no? Pero las personas que se emocionan por el simple zapato, bueno, es que le están dando ahí un halo místico, un something que no le pertenece a la esencia misma del zapato. Acuérdense que el valor de uso tiene que ver mucho con la naturaleza del objeto, con las características que posee en sí mismo, ¿ok? Entonces, en sí mismo, pues un zapato no es erótico, es algo que nosotros le estábamos poniendo, ¿no? Es cuando te gusta un güey así súper feo, tipo el perrito este chilaquil, chilaquil, y estás muy enamorada porque dices, híjole, es que tiene un no sé qué, que no sé cuándo, no sé cómo. Y tus amigos son como de amiga, date cuenta, el güey está horrible, está bien, pitch pobre, eh, no tiene encanto, no es nada bonito. Perdón, que tenemos una abuelita en el hospital y hay que contestar las llamadas cuando pasen. Comúnmente no lo hago, respeto mucho a ustedes, pero estas cosas son serias, ¿ok? Bueno, entonces estamos con el chilaquil, ¿no? Y pues tus amigos son de amiga, te cuenta, el chilaquil es pobre, está feo, no tiene ningún encanto. Y tú eres como de, pues es que tiene un no sé qué sé yo, pero pues eres la única que se lo ve, ¿no? Eres la única que se lo ve porque nadie le encuentra la belleza ni interna ni externa al chilaquil. Pues en realidad es que en psicología uno diría que se está proyectando en esa persona, ¿no? Le está poniendo cosas que no le pertenecen y que tiene que ver pues con, pues no sé, daddy issues, ¿no? A lo mejor, o que le recuerda al novio que tuvo en la primaria, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso de ponerle cualidades a una cosa que no las tiene propiamente es el fetichismo. Y el fetichismo de la mercancía es algo que aparece en el capitalismo cuando elevamos estas cualidades, estas características que tiene un objeto y las hacemos más grandes. Para esto es vital
vital la propaganda, por ejemplo, ¿sí? En los tiempos de Marx no, pero ya en un capitalismo más contemporáneo, tipo neoliberal, sí, sí la propaganda, sí todo esto tiene mucho que ver con hacer de la mercancía que pierda ese sentido esencial, ese valor de uso y entonces adquiera características que tal vez no se las daríamos, ¿no? No sé, por ejemplo, casi todos los comerciales en algún punto son demasiado sexuales. Los comerciales, por ejemplo, de shampoo, ¿no? No, yo no veo televisión, pero recuerdo que cuando era más joven, hace muy poco tiempo, no, cuando vivía con mi abuela en paz descanse, veíamos los comerciales, bueno, nada más veíamos televisión, no había otra cosa que hacer. Veíamos televisión y esos comerciales de Herbal Essences, me parece que eran, ¿no? De la chica de y solo se está, bueno, nos hacían pensar que solo se estaba lavando el pelo. Eh, Too much, ¿no? Too much para hacer un comercial de sencillamente un shampoo que, por cierto, es muy malo, el Herbal Essences. ¿Qué otra cosa? Otros comerciales así muy sexuales, de alcohol, por ejemplo, que están estas mujeres ahí todas hermosas, de autos tal vez, los de perfume, que siempre es gente encuerada, o terminando supuestamente no de tener relaciones sexuales, Paco Gabán, ¿no? Entonces, lo que hace precisamente el capitalismo para aumentar el consumo es precisamente darle otras características a la mercancía que por sí misma no lo tiene, ¿ok? Son cosas que no las tiene y sin embargo hay que dárselas. Y quiero ver si estamos grabando. Hay que dárselas, ¿no? Así es esto. Ahora, este fetichismo hace una cosa muy desagradable que quiero conectar con lo primero que les dije, y es que se invierten los papeles. Ese valor que por sí mismo posee un ser humano, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el valor creador, la fuerza física, el pensamiento, el ingenio, bla, 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 el espíritu que se desarrolla a lo largo del tiempo, dirían los Grundrisse Marx, se convierte, se minimiza y se convierte entonces en mercancía, esto que no tiene valor, se convierte en mercancía. Y lo que, digamos que sí tiene valor, se convierte en mercancía, es decir, en un objeto, en algo sin valor. Ay, le falta una E ahí, ¿verdad? Perdón. En algo sin valor. Y lo que no tiene valor se convierte en algo que sí tiene valor, ¿sí? Se convierte en algo mucho más importante que la vida misma, ¿ok? Es más importante la producción, es más importante la mercancía que la vida misma del ser humano. Hay una vuelta y entonces a la mercancía le damos un valor incalculable, se vuelve la protagonista de todos los cuentos, mientras que el ser humano se convierte en algo intercambiable, en algo que puedo yo pagar con dinero, ¿no? Y un objeto. O sea, ese es uno de los puntos centrales y nucleares del capitalismo. Trabajo asalariado, propiedad privada, intercambio de mercancías por medio del dinero, competencia y convertir
al ser humano en un objeto de intercambio. Todo lo que tiene vida en este mundo, los recursos materiales, los animales, los seres humanos, dejan de tener la importancia central que deberían tener y se convierten en un medio para lograr un fin, ¿sí? Y entonces el centro de todo se convierte, lo adquiere la adquisición de dinero, porque con ella viene la adquisición de poder, vamos a decirlo así, no vamos ahí a engañarnos. Todo aquí, dinero es poder. Y quien tiene el dinero es quien manda, no el presidente. Quien tiene dinero es el que manda. O sea, por algo López Obrador está muy de la mano con el de TV Azteca, con Carlos Slim, que antes era uno de la magia del poder, pero ahora es un gran mexicano. Y no es que el viejito loco se le haya ido la olla, que se le ha ido. Pero es que se ha dado cuenta quién realmente manda en el país y a quién tiene que tener de su lado si no quiere terminar mal. ¿Ok? Bueno, entonces, estas cuestiones hacen que nuestra vida pues se rija mucho por lo material, ¿no? Hace algunos días en Twitter, por ejemplo, estuve viendo estas discusiones sobre algún influencer de estos blanquitos privilegiados que no saben nada de la vida, que dijo que en México no se vivían casos de racismo, ¿no? Que eso no era algo del país, ¿no? Claro, o sea, siendo blanco, privilegiado, que creo que hasta sale en la serie de Luis Miguel, terrible actor, por cierto, pues no vas a ver de esto. Ay, güey, perdón. No vas a ver de este tipo de cuestiones. Todo el mundo se le fue encima en Twitter, como pues así Twitter es una manada de esta, ¿cómo se llama? De llenas que se lanzan sobre la primera persona que mete la pata, pero este tipo sí se lo merecía. Y bueno, hay un problema claro en México que tiene que ver más que con racismo, que lo hay, tiene que ver tanto con el clasismo, ¿sí? Que es una especie de discriminación dependiendo de tu estatus social, ¿vale? Entonces, en esta discriminación importan más las cosas que tenga una persona que la vida de alguien más. Es terrible. Apenas estaba viendo nueva cuenta, lo vi por nueva cuenta, esta serie de Netflix muy criticada llamada Made in México, que habla precisamente del ser mexicano, pero del ser mexicano en unas esferas altas, muy, muy altas de la sociedad, ¿no? Y por un momento me quedé pensando lo que ya les había dicho, de que no se trata esto del marxismo de un movimiento de resentidos, de que porque ellos tienen dinero los odio y se los quiero quitar. No es algo personal, porque en realidad no me han hecho nada mal esas personas, son seres humanos que, como ya lo vimos, viven enajenados en este sistema enajenador, si podemos decirlo así. Pero aquí lo más importante es que se ve claramente esta brecha divisional entre el servicio que ellos tienen, el servicio doméstico, y la forma en la que ellos viven, ¿no? Y que a veces la ropa y todo lo que ellos calzan vale mucho más
que el sueldo que le están dando a las personas. Entonces, este clasismo mexicano, pues se basa en eso, ¿no? En que lo que tú tienes es más importante de lo que tú eres. Y ahí está el fetichismo de la mercancía. No estamos muy distantes de cómo vivíamos en la colonia con castas, ¿no? Y que donde tú nacías y quienes eran tus padres iban a determinar toda tu vida completita. Cada uno de sus aspectos, con quién te podías casar, qué podías hacer, a qué te podías dedicar. Han pasado más de 300 años desde la colonia, desde que empezó la colonia, y seguimos con ese mismo pensamiento, ¿ok? Todo ocasionado por esto, porque el capitalismo pone en el centro el dinero, la competencia, el poder económico, que finalmente es poder en cada una de sus vertientes. Veíamos, ¿no? Lo que les comentaba la clase anterior sobre este asqueroso Jeffrey Epstein. El tipo no tenía, o sea, no era diputado, no era senador, no nada, y sin embargo, en una ocasión pudo librarse de la cárcel, ¿no? Fue condenado a 18 meses por solicitud de prostitución, solo cumplió 13, y de esos 13 diarios salía de la cárcel, ¿no? Entonces, poder económico te abre muchísimas puertas. Uno de los principales problemas, ya para cerrar este tema, es precisamente el fetichismo, ¿no? Que hace que las cosas físicas, materiales, sean más importantes que la vida humana. Y eso es precisamente lo que intenta recuperar Marx con el comunismo, ¿sí? Si precisamente vamos a ver algunos aspectos del comunismo, ya para cerrar a Marx y pasar directamente a Simone Weil, vamos a poner algunos aspectos del comunismo. Esto viene en la crítica del programa de Gotha de Marx, a ver si lo encuentro al rato y se los pongo ahí en el, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Aquí se los pongo, ¿vale? Creo que es crítica al programa de Gotha. A ver, te la busco por internet porque aquí en mis apuntes solo tengo programa de Gotha. Crítica al programa de Gotha. Sí. Sí, es crítica. Precisamente es un programa que Marx no aceptó y que pues lo critica, ¿verdad? O sea, aquí aparecen algunos aspectos. Ay, me equivoqué, es Gotha al revés. Aquí aparecen algunos aspectos importantes de cómo Marx dibuja una sociedad no capitalista. Acuérdense que el motor de la sociedad es la lucha de clases, oprimidos contra opresores. Llega un momento en que no lo soportan más, pelean, los oprimidos pasan a ahora ser los opresores, ¿vale? Se desarrolla un periodo histórico, los oprimidos no lo soportan más, hay una revolución y una nueva sociedad. Entonces, siguiendo después esta teoría, siguiendo después a el capitalismo, habrá una revolución y entonces se abrirán las puertas del socialismo y posteriormente del comunismo. Entonces, este mundo postcapitalista de Marx tiene que ver con el hecho de que hay que producir, o sea, hay que producir porque, pues claro, los seres humanos necesitamos comer, vestir, medios de transporte, pero la producción, a diferencia de lo que sucede en el capitalismo, no tiene que estar ligada a la ganancia. Acuérdense que
Otro de los puntos centrales del capitalismo es que yo minimice los costos de producción, tanto en materiales, tanto en medios de producción como en trabajo vivo, lo minimice al máximo para que entonces aumente el rango de ganancia. ¿Qué voy a hacer con esa ganancia? Bueno, pues me la gasto en mis yates, me lo gasto viajando a Europa, me lo gasto comprándome mis vestidos Gucci, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero también lo más importante para Marx en esa ganancia es invertirlo para poco a poco hacer que mi empresa vaya creciendo y vaya acabando con la competencia. ¿Sí? La competencia es central en la discusión capitalista, en el desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué es central acabar con la competencia? Porque entre más ofertas tenga el público, el precio va a disminuir. Monopolios, oligopolios, esto ustedes lo saben, ¿no? Entre más opciones haya, más barato se va a dar una cuestión, más barato se va a dar una mercancía o un servicio. Entre menos competencia haya, yo siendo el único o uno de los únicos que dirigen ese mercado, voy a dictaminar el precio del servicio o de la mercancía, ¿vale? O sea, a mí no me conviene tener a 6, 7 personas que ofrezcan el mismo servicio o la misma mercancía que yo, porque entonces baja el precio, ¿sí? Si yo voy acabando con ellos, yo voy a dictaminar el precio. Yo lo voy a dictar, yo voy a decir cómo es, ¿saben? Por eso acabar con la competencia es importante. La competición es otro de los puntos centrales en el capitalismo. Y a eso se dirige la ganancia, sí, a gastarme mi dinero en mi Rolls Royce, en mis vestidos Versace, etcétera, etcétera, pero centralmente es en eliminar la competencia, en ganar la competencia contra otros capitalistas. Entonces, en un mundo postcapitalista, comunista, si lo quieren ustedes decir, voy a ponerle postcapitalista, porque esto del comunismo no sé que les vaya a dar urticaria, que hay personas que no les gusta, especialmente a los católicos. ¿Por qué? Vamos a hacer un breve paréntesis. ¿Por qué al catolicismo ha satanizado al comunismo? ¿Por qué mataron a personas que eran comunistas? ¿No? Creo que en Puebla se dio esto, esta matanza terrible en un pueblito, San Miguel Canoa, precisamente en el marco de los movimientos estudiantiles del 68. Y cuando mataron a estos 3 estudiantes que llegaron a San Miguel Canoa para escalar la Malinche, y que ni siquiera tenían que ver nada con el comunismo y tal, bueno, los acusaron de comunistas, ¿no? De hecho, todavía me parece que el Papa reza porque el comunismo no ataque los buenos corazones. Esta serie HBO de Chernobyl, también, ¿no? Esta serie de HBO de Chernobyl con propaganda anticomunista en pleno 2019. ¿Cuál es el daño del comunismo? ¿Dónde está la satanización del comunismo? ¿Por qué? Bueno, porque hay una tesis de Marx precisamente que tiene que ver con el fetichismo, y es que a las cruces, a las imágenes religiosas y a todo eso, pues se les tiene cierto, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero cierto fetichismo, o sea, que este de Turín, la sábana santa de Turín, que hace milagros, es un objeto, pero le estamos atribuyendo cosas que no tiene, o sea, propiamente es fetichismo, ¿no? Hablándolo con todas sus palabras. No sé, la Santa Cruz de Jerusalén. Adoras un pedazo de madera.
pues ahí está el fetichismo, ¿no? Marx dice, ya lo habíamos visto al principio de las clases, esto de que la sociedad no es un cristal inalterable, sino es un producto de procesos de cambio. Pues en este criticar el dinero, criticar estos dioses de la mercancía, del dinero, del capitalismo, también critica el hecho de que exista un Dios, de que nosotros creemos en un Dios, porque al igual que Nietzsche, piensa que es solo un consuelo que nosotros nos inventamos para darle sentido a nuestras vidas, ¿ok? Es un buen judío, ¿no? Era judío, me parece, y como buen judío, pues le gusta criticar. No, eso es racismo, no olviden lo de los judíos. Pero precisamente Marx cuestiona la existencia de Dios al cuestionar todos los cánones, ¿sí? Si ahora creemos en esto, bueno, no es que sea la verdad absoluta, es que así lo creemos ahora, pero lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, es una fuerte crítica hacia la creencia en Dios, hacia las creencias de las divinidades, porque eso hace que el ser humano no se haga responsable de sí mismo. Ay, sufro mucho, pues es porque Dios lo quiere. Ah, bueno, entonces sí, perdón Dios, voy a seguir sufriendo aquí en este valle de lágrimas que se llama mi trabajo, ¿no? Voy a seguir sufriendo. Entonces, ese hecho de creer en un Dios nos quita la responsabilidad de ocuparnos de nuestra propia vida, de centrarnos, de diseñar y de pelear por lo que nosotros queremos y por lo que nosotros consideramos que es injusto, ¿sí? Hay una canción de la revolución que se llama El Barzón y precisamente habla de eso, ¿no? De que el cura pues le dice a los indios que pues te tienen que aguantar las injusticias del patrón y que pues bienaventurado el que sufra explotado porque de ellos era el reino de los cielos. Esta especie de alivio celestial y moral pues no nos consta, ¿sí? O sea, ningún obrero que ha muerto en la fábrica ha regresado de la muerte y nos ha dicho, oigan, ¿qué creen? Pues se vive más chido allá, entonces vale la pena estar sufriendo todos los días 18 horas, ¿vale? Así que Marx, como Nietzsche, como Freud, son los tres maestros de la sospecha, de acuerdo a Riquet, cuestionan esos cánones religiosos, pero sobre todo, más que ese desarrollo espiritual de todos los humanos, que me parece que no va tanto por ahí, critican más estas ideologías religiosas en las que básicamente es aguántate, porque después viene lo bueno, ¿no? Resígnate, yo te voy a decir cómo vivir, yo te voy a decir qué es lo que está bien, yo te voy a decir qué es lo que está mal, porque uno, lo que estás generando es un montón de personas resignadas que no piensan por sí mismas, que no luchan por lo que creen que está bien y por lo que está mal. Y dos, les quitas la responsabilidad de hacerse, pues, perdón por la redundancia, hacerse responsables de su propia vida, ¿no? Es más fácil que digan, bueno, pues me tocó sufrir y voy a seguir sufriendo, a que digas, no quiero sufrir, voy a luchar por no sufrir, y eso tiene más consecuencias, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales el capitalismo, el comunismo está un poco satanizado. Eh, Tiene que ver con esta crítica fuerte que se desprende de la filosofía de Marx hacia ideologías religiosas donde el hombre tiene que estar agachado y pasando por un valle de lágrimas y sufriendo, ¿no? Porque después vendrá ese premio celestial de la eternidad, alabando a Dios, todos encueraditos con alitas en nuestra espalda, ¿no? Que suena muy bonito, pero no sabemos si va a pasar, ¿sí? También la Iglesia Católica ha sido uno de los principales protagonistas
en las dominaciones, en conseguir esclavos y en hacer que esos esclavos sigan siendo esclavos, en no liberarlos, ¿no? Son pocos los sacerdotes que han ido a favor de la liberación. Tenemos a José María Morelos y Pavón, tenemos a Miguel Hidalgo, que en su momento dijeron basta ya, ¿no? E Hidalgo lo hacía porque él quería seguir subiendo en la escala de la Iglesia Católica, pero precisamente por su nacimiento, por sus orígenes, no podía hacerlo, ¿no? Pavón era negro y tampoco podía escalar en la Iglesia Católica y aparte estaba peor que Hidalgo, ¿no? Así que, bueno, son pocos los sacerdotes, los hay. Solalinde, por ejemplo, antes de que llegara el observador, era realmente revolucionario, ahora ya se le fue la olla, pero hay un movimiento en América Latina en los últimos años, que es la teología de la liberación y que va ligada un poco al marxismo, ¿no? Y es un movimiento en la iglesia que ve que hay algo de cierto en el marxismo. Entonces, yo no pensaría, a lo mejor es mi interpretación, no es literal de Marx, pero yo no pensaría que Marx está peleado con las divinidades o con el desarrollo espiritual del ser humano, porque independientemente de todo esto no podemos negar que el ser humano tiene un lado espiritual. Entonces nos diferencia eso de la mesa, del perro, de mi gato que está durmiendo. Él no tiene un lado espiritual, yo sí lo tengo. ¿Okay? Ya lo tenemos. No creo que tenga que ver con este desarrollo, la crítica de Marx. Yo creo que tiene que ver más con que alguien nos impone algo, una ideología conformista, una ideología de no hacerse cargo de nuestra propia vida, de no tomar las riendas de nuestra existencia y decir que es un deseo de Dios que yo siga sufriendo 18 horas en esta fábrica maldita, ¿vale? Bueno, siento que va por ahí. Y por eso este odio y este desprecio de la religión contra, 40 minutos, contra el comunismo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pensar no en una sociedad comunista, sino en una sociedad post-capitalista, ¿ok? Donde la producción no está dirigida a la ganancia, sino está dirigida, y eso está súper bonito, a las necesidades de todos los seres humanos y a su satisfacción. Recordemos que ya habíamos dicho, sí, habíamos definido a la mercancía como este objeto externo que satisface necesidades reales o inventadas, ¿no? Y volvemos otra vez al punto de la propaganda, donde las mujeres se deshacen por los hombres que usan Old Spice chocolate, ¿no? Que huele horrible, pero bueno. Pero ahí te meten una y otra vez que el Old Spice chocolate es la onda y que todos quienes lo usen pues son super guays y que todas las chiquillas van a estar detrás de ti, te lo compras. Aunque ya usas otro desodorante que es más efectivo y menos apestoso. Bueno, en el comunismo precisamente, perdón, en la sociedad postcapitalista, en esta sociedad postcapitalista, pues lo que se pretende es que desaparezcan esas necesidades inventadas y que solamente existan las necesidades reales, comer, dormir, pues no sé qué de las cosas, si realmente necesitamos una casa, necesitamos comida, necesitamos servicio médico, servicio de electricidad, servicio de gas, servicio de transporte, todas esas cosas que son importantes para todos. Y el postcapitalismo
pues uno de sus objetivos es la satisfacción. Por lo tanto, no se dejará de producir, ¿sí? La producción es fundamental, pero ahora centrada con lo que realmente necesitamos, ¿ok? Ahora, ¿quién va a dirigir todo esto? Porque es importante saber quién lo va a dirigir. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco turbias para todos, ¿no? El Estado, es decir, el gobierno es el que tiene que dirigir la producción. El Estado es el que va a dirigir la producción, aunque eso va a pasar en el socialismo. Ya para el comunismo, vislumbrado por Marx, el Estado tiene que desaparecer y entonces ya seremos unas sociedades autogestionables, donde todos valen exactamente lo mismo. Él decía, ¿no? Vamos a trabajar hasta que una cocinera pueda hacerse cargo del Estado, de los asuntos más importantes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a recibir la misma educación y es una educación de calidad que permita que el campesino sepa qué se está haciendo o que pueda hacerse cargo de el Estado. ¿Ok? Entonces, es una educación importante, una educación que permita que todos tengan un conocimiento de la función misma del gobierno, ¿vale? Ahora, si es que llega a haber plusproducto, es decir, una producción de más, una vez que ya se satisfacen todas las necesidades, todas las personas, y sobran 3 kilos de manzanas y sobran 3 kilos de azúcar, ¿qué se hace con ese plusproducto? Bueno, pues se vuelve a repartir, se invierte, se puede vender. Ahora sí, y el dinero que se gane, pues es para satisfacer las necesidades de una población. El trabajo ya en esta, bueno, yo no estoy apuntando, pero apúntenlo ustedes. Estado desaparece, ya será una sociedad autocuestionable, ¿sí? El otro punto es el plus producto, que se vende para ayudar a los más necesitados. Luego tenemos trabajo desalienado, o sea, un trabajo no desalienado, no como lo habíamos dicho anteriormente en el trabajo alienado, donde finalmente el trabajador conoce de qué forma está produciendo, se relaciona con lo que produce, todo el producto regresa a ese trabajador, es dueño el trabajador de su producto y solamente se trabaja en lo que se necesita producir, ¿ok? Vale. Entonces lo que se busca es precisamente partir del capitalismo, que sería el reino de la necesidad, hacia esta sociedad postcapitalista, que es el reino de la libertad. El ser humano puede desarrollar todas sus capacidades en este bonito lugar. El ser humano puede desarrollar todas sus capacidades. Es un reino de la libertad. Y aquí viene una cosa bien bonita que más al rato nos va a servir, donde el trabajo se convierte en algo superfluo, es decir, no tan importante, ¿sí? Se produce solo lo que se tiene que producir. El hombre trabaja solo lo que tiene que trabajar para satisfacer las necesidades reales de la sociedad. Pues el trabajo se convierte en algo superfluo, a lo que hago 2 o 3 horas al día y después me voy a desarrollar las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que me levanto a las 11 de la mañana, trabajo 2 horitas, cumplo con lo que tengo que cumplir. Sigue siendo pesado el trabajo, no me está gustando, pero bueno, ya es algo superfluo que no sirve para nada.
bueno, que sirve para satisfacer las necesidades básicas, y después me voy a ser feliz pintando, haciendo filosofía, escribiendo, dibujando, actuando, desarrollando el espíritu creador. ¿Sí? El trabajo, fuchilahuacala, dijera el loco, fuchilahuacala, ¿vale? Mientras tanto, hay que hacerlo porque hay que comer. Por otro lado, tengo el tiempo suficiente para desarrollar cada una de mis habilidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en el jardín del Edén. ¿Sí me entienden, no? No encuerados, pero muy felices y contentos de todo lo que estamos realizando. Y esto está divino, maravilloso, todos felices, todos contentos, porque seremos, pues eso, ¿no? Seremos ahí Adán y Eva encueraditos, ahí todos dando saltos y trabajando poco, ¿ok? Esa es como la sociedad a la que Marx quiere llegar. Y luego Marx se muere y todos estamos muy tristes y tal. Y resulta que en Rusia, en 1917, la gente está hasta el gorro de los zares, de los reyes rusos. Se levantan en una revolución en contra de ellas y finalmente se instaura un gobierno socialista que va a tener como centro el pensamiento de Marx y de Engels, con Lenin a la cabeza, ¿ok? Lenin estará ahí. Y bueno, después de Lenin, después de esa lucha de Lenin, él muere trágicamente, 23-24 por ahí muere, me parece que de una enfermedad. Hay algunos conspiranoicos que afirman que no muere, sino que lo matan, y quien lo mata es Stanley. Y después de esto, ya cuando se asomaba un poco de la muerte de Lenin, había dos personas que podían aspirar al poder. Estas dos personas muy cercanas al libertador de Rusia era Stanley y Trotsky, ¿no? Trotsky se da cuenta que su vida corre peligro si sigue en Rusia, porque precisamente Stanley, que ya daba muestras de lo que era, eh, pues tenía muy claro que era muy obvio que lo iba a matar. Entonces, Trotsky salió huyendo de Rusia, muere Lenin, se les hace los grandes honores, y Stalin inaugura, funda una etapa en la historia de Rusia, de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas, del Soviet, creo, bastante truculenta, no solamente en la historia de Rusia, sino también en la historia del mundo, ¿no? Una especie de dictadura tremenda. Esto es lo que nos ofrece la teoría. Precioso, Jardín del Edén, divino. Voy a leerles un poco de cómo Simone Weil define los resultados de la Revolución Rusa. ¿Sí? Cito: a decir verdad, este régimen, el que está en Rusia, recuerda al que creía instaurar Lenin, en la medida en que excluye casi enteramente la propiedad capitalista, la propiedad privada. En todo lo demás es exactamente lo contrario.
En lugar de una libertad efectiva de la prensa, la imposibilidad de expresar un juicio libre en la forma de documento impreso, sin arriesgarse a la deportación. En lugar de libre juego de los partidos en los marcos del sistema soviético, un partido en el poder y todos los demás en la cárcel. En lugar de un partido comunista destinado a reunir para una libre cooperación a los hombres que poseyeran el grado mayor de abnegación, de conciencia, de cultura, de espíritu crítico, en lugar de tener a los hombres más inteligentes, más creativos, más críticos en el Partido Comunista, ¿qué se tiene en él? Se tiene una simple máquina administrativa, un instrumento pasivo en manos del secretariado, y que a decir del propio Trotsky, no tiene de partido más que el nombre. En lugar de soviets, de sindicatos y de cooperativas que funcionen democráticamente y dirijan la vida económica y política, se tienen organismos que llevan, a decir verdad, el mismo nombre, pero que están reducidos a aparatos administrativos. En lugar del pueblo armado y organizado en milicias para asegurar por sí solo la defensa hacia el exterior y el orden en el interior, o sea, se planeaba que el pueblo mismo fuera capaz de ordenarse a sí mismo y fuera capaz de defenderse ante otras fuerzas. Bueno, no existía esto, sino que había un ejército permanente, una policía no controlada y 100 veces mejor armada que la que tenía el zar. Por último, y sobre todo, en lugar de funcionarios elegidos, siempre controlados, siempre revocables, que debían de asegurar el gobierno, esperando el momento en que hasta las cocineras aprendieran a gobernar el Estado. ¿Esto? Había una burocracia permanente, irresponsable, reclutada por cooptación, y que posee, por una concentración en sus manos, todos los poderes económicos, políticos, un poder hasta ahora desconocido en la historia. Y esto lo escribe Simone Weil en 1933. Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de la Guerra Fría, mucho antes del Gulag y de todas estas matanzas y persecuciones políticas terribles que se vivieron en la Unión Soviética de Stalin, ¿sí? Toda esa magia pintada por Marx en las sociedades postcapitalistas que nos pueden sonar oportunas, que nos pueden sonar como una promesa bella a la que tenemos que llegar. Bueno, pues cuando se materializó y cuando se intentó hacer verdad, pues dio un resultado incluso, vamos a decirlo, perdón por esto, pero incluso más grave del mal que pretendían atacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, que hay un gran, del dicho al trecho hay un, ¿qué? Del dicho al hecho hay un gran trecho, sí, puede ser, pero también Simone Weil va a decir, bueno, no solamente es la puesta en práctica de la teoría, sino que la teoría misma carece de cierta, pues de cierta razón, de cierto análisis. Hay solo muy pocas cosas en la teoría filosófica de Marx que valen la pena. Lo demás, apaga y vámonos, hay que tirarlo a la basura. ¿Qué es eso que Weil critica? ¿Qué es eso que Weil ve en Marx que no vale la pena y que por ende se generan los problemas de la Unión Soviética? ¿Y qué es eso que Weil cree que hay que rescatar de Marx? Bueno, pues lo veremos las siguientes sesiones porque me estoy quedando sin voz. Y son las 11 de la mañana. No puede pasar esto a las 11 de la mañana. 12 de la mañana, ahí lo puede. 12 de la tarde ya. Ahí dice. ¿Vale? Me estoy quedando sin voz.
Bueno, pues nada, les mando un abrazo muy grande, nos estamos viendo la siguiente semana. Les voy a dejar ahí unos textos para leer, la crítica del programa de Gotha, y de una vez les abro la pestaña para la siguiente clase con el texto de reflexiones sobre las causas de la opresión social y de la libertad de Simone Weil, que vamos a estar revisando en las últimas sesiones. De nueva cuenta, un abrazo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Si no crees